Momento de darles la bienvenida y agradecerles a ambos aceptar nuestra invitación. Conversamos con Lenny García y Felipe Vallejos, ambos analistas de la actualidad política, y queremos conocer, que nos guíen ustedes en esta revisión de lo ocurrido en 2020 y la perspectiva de 2021 en el escenario político. Buenas tardes y bienvenidos, chicos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias, Zoila. Yo me tomo la palabra como dama, ¿verdad? Y asumiendo que Felipe así lo acepta, y primero quiero desearles a ustedes y a su audiencia un saludable y optimista 2021. Partiendo de esta felicitación, entiendo que a modo general será un año muy desafiante para nuestro país y para el mundo, luego de transitar por todo un 2020 que sin lugar a dudas fue muy dificultoso, un año de muchas situaciones negativas, y por eso entiendo que la palabra fundamental para este año es optimismo. Optimismo que necesitamos para enfrentar las cosas que vienen post 2020, post COVID-19, más las que se suman, pero esperando siempre en Dios de que podamos encontrar la luz al final del túnel. Gracias, Lenny. Yo digo que ciertamente sí, hay una luz al final del túnel. Lo que pasa es que nos ha tomado mucho tiempo darnos cuenta que el interruptor de la luz está en la entrada del túnel y hay que caminar para prenderlo. Gracias por tus deseos, Lenny. Lo comparto contigo. Felipe. Buenas tardes, gracias por invitarme y por supuesto desearles un 2021 infinitamente mejor que el 2020. Creo que fue un punto de inflexión importante el año 2020. Lo veo también como una oportunidad. Ahora, es fácil decirlo. La gente que está sin empleo, que se quedó sin trabajo, que tiene contrato suspendido o que tiene un familiar que falleció, la verdad que es difícil verlo en este momento como una oportunidad, pero toda crisis conlleva también la gran oportunidad de reinventarnos como sociedad, como país, como a nivel global también, porque evidentemente que hace 100 años, 102 años prácticamente, que el mundo no vivía algo de la magnitud que hemos atravesado en el año 2020. Voy a decir algo obvio, pero pareciera como que alguna gente lo ha desestimado, y es que no es que se acabó el 2020 y se acabó la pesadilla, claro, sino que continúa. De hecho, en República Dominicana recién vamos a tener una vacunación masiva para poder comenzar a vislumbrar lo que será una nueva vida a partir de marzo de este año. Por tanto, quedan prácticamente 8, 9 semanas para que eso comience a ocurrir, y por lo tanto hay que seguir resistiendo. El presidente Abinader decía el otro día o ayer que estamos todos cansados, reconociendo que también está agotado de esta situación. Y creo que eso es importante de tomar en cuenta, entendemos que estamos todos agotados de esta situación, que el año 2020 fue un año muy difícil y que el 2021 pinta igual de desafiante, pero con la esperanza de que comencemos a vislumbrar lo que será una nueva vida, porque la vida que conocíamos antes de la pandemia, para mi gusto, ya dejó de existir. Existe una nueva normalidad. Lo que evidentemente agrava la situación es el hecho del toque de queda, el uso permanente de mascarillas, la distancia social. Eso poco a poco irá retomando su rumbo, pero hay que recordar siempre que una pandemia de esta magnitud siempre está calculado en base a algunos 3 años. Desde el momento que se declara una pandemia hasta el momento en que se declara el fin de la pandemia, pudieran pasar poco más de 3 años. Entonces, el 2021 es un año para resistir, pero también para comenzar a ver esa luz al final del túnel. Mira, leía yo una nota de Diario Libre, unas declaraciones del doctor Jesús Félix Iglesias, reputadísimo infectólogo de nuestro país, que daba declaraciones en El Despertador esta mañana y decía que si bien es cierto que tendremos la vacuna a partir de marzo, no menos cierto es que probablemente por septiembre comencemos a ver una nueva normalidad o una normalidad, porque va a pasar un tiempo, o sea, desde marzo hasta septiembre es cuando se prevé que se haya podido vacunar toda la población en la primera y en la segunda dosis. Eso no ocurriría
antes de septiembre. Hablábamos con un equipo económico en el programa de ayer, teníamos a Marilis, a Jairon y a Henry Ebrard, y ellos comentaban, decía Henry Ebrard que el 2021 no es un año de recuperación, es un año de transición, porque lo que va a pasar con el manejo que se esté dando al tema económico en este año y en el año pasado, esos resultados nosotros los vamos a venir viendo probablemente, como tú decías, al filo de unos 3, 5 años. Pero en un momento para hacer una revisión al tema político, político partidista. Definitivamente que sí, que tenemos que hacer una revisión político-partidista, no hacerlo de manera política exclusivamente. Estamos hablando de que 2020 fue un año de inflexión para el sistema político. Totalmente. No, en ese sentido, Zoila, es importante acotar que el impacto de la crisis que ha generado y que irá generando el COVID-19, porque me sumo a lo que muchos expertos en materia económica han expresado, de que lo peor de la crisis post-COVID-19 aún no lo estamos sintiendo. Sabemos que hasta el próximo mes de abril, según informó el gobierno recientemente, se han extendido estas ayudas. Pero ¿qué pasará con esas familias al momento en que el Estado ya no resista poder seguir subsidiando a esas familias? ¿Qué pasará con los empleos? Vemos como nuevamente nuestras empresas se enfrentan al desafío de tener que prácticamente cerrar sus puertas por 10 días más. Sectores importantes que decimos, bueno, el restaurante, pero el restaurante per se, para poner un ejemplo, conlleva toda una cadena de distribución, de compra, de logística, etcétera. Entonces, tenemos retos importantes en materia sanitaria y, ojo, ninguna de estas situaciones escapa al escenario político. En el 2020 recordamos que pasamos momentos muy difíciles en materia política electoral, suspensión de las elecciones, primero en febrero a raíz de la situación que se dio en la Junta Central Electoral. Posteriormente, por el impacto del COVID-19, se suspendieron también o se pospusieron las elecciones de mayo hacia el mes de julio. Entonces, en ese momento y producto de la crisis, se hablaba mucho de que se estaba politizando el tema del COVID-19, de un lado y de otro. De que el gobierno en aquel entonces usaba esto como estrategia, pero igual de que la oposición en su momento también le sacaba filo. ¿Qué pasará ahora? ¿Será diferente? Bueno, en mi opinión, lo que he visto en los primeros días del año y de cierre del 2020, en las redes sociales y demás, es que creo que vamos por la misma línea. No creo que el COVID-19 y que este año esté exento de que todas estas situaciones también se le dé un matiz político. Y yo creo que como ciudadanos tenemos que hacer conciencia y aprender a sacar nuestras propias conclusiones, porque con todo esto, Zoila, le hacemos daño, más daño al sistema, la gente pierde credibilidad y quién sabe lo que puede pasar entonces en otros procesos electorales a raíz de todo esto. O sea, el momento Una pregunta, Lenny. ¿Sí? En ese sentido, de la Junta Central Electoral, ¿tú crees que lo que se levantó con el fraude pasado en la población se mantendrá o eso se volverá a dormir otra vez con respecto a la nueva directiva de la Junta? Pero es que no, perdón, Ámbar, pero no hubo un fraude. No hubo fraude, Ámbar. No hubo fraude. No hubo un fraude. Fue el fiasco que fueron las elecciones. Eso pudo haber sido, pero fraude no hubo. Bueno, el fiasco, perdón, rectifico la palabra. ¿Tú crees que esa población que se levantó, que protestó, estaría despierta y puede ser un nuevo reto para el gobierno actual? Bueno, yo creo que sí. Hay que ver cómo surgen los acontecimientos. Yo creo que es un gobierno que todavía tiene poco tiempo, tiene apenas 4 meses y enfrenta y asume posición en medio de una crisis sanitaria y económica muy importante.
pero el pueblo es el soberano. Y política, Claro, porque política. había una crisis política considerable. Totalmente, y parte de lo que sucedió en la Plaza de la Bandera, evidentemente también tenía connotaciones políticas, porque esto surge justamente a raíz de la suspensión de un proceso electoral que es en sí un proceso político. Entonces, yo no descarto, pero tampoco puedo confirmar que esas masas que fueron a la Plaza de la Bandera a protestar en ese momento por una suspensión no estén en disposición de hacerlo por medidas o decisiones que puedan surgir sobre la marcha, pero por el momento no vislumbro una situación que conlleve a que No. sea un escenario similar al que vivimos en el año 2020 con relación a las protestas frente o en la Plaza de la Bandera. Felipe. Con relación al tema de los partidos políticos, a nivel global podemos ver que las crisis se llevan a los gobiernos e instauran un cambio de régimen de partido. La pandemia ha sido una crisis con alcance económico y social y por ende eso terminó por sacrificar a un partido de gobierno, el PLD, que ya venía bastante diezmado desde la primaria del 6 de octubre, se divide y eso catapulta a Luis Abinader como la carta del cambio que la gente ya quería ver después de 16 años. Lo que hizo la crisis del COVID-19 en términos sanitarios y económicos fue de alguna manera reafirmar esa victoria que fue aplastante en primera vuelta cuando todos hablaban de una posible segunda vuelta. En ese sentido, repercutió de manera profunda en el poder que maneja actualmente el PRM y el otrora todopoderoso PLD. Ahora bien, eso también repercute a la hora de gobernar, porque la paciencia de la gente es mucho menor que en años anteriores. Eso se ve claramente cuando antes de los 100 días de gracia que se le da a todo gobierno que está entrando, ya se le estaba criticando de diversas formas algunas medidas que estaban tomando. Y eso lo vemos repercutido ahora en el año 2021, cuando cualquier metida de pata sea causa de una crisis. Lo podemos ver, por ejemplo, con esos famosos 100 millones que se le otorgaron a los artistas y luego dijeron, bueno, que como no cumplimos con el proceso administrativo de compra y contrataciones, con la ley, se lo tenemos que regalar. Y evidentemente que eso causó mucha indignación porque la gente está en una situación social y económica al límite, si se quiere, y en otros casos todavía peor, sin empleo. Entonces, cualquier situación que ellos vean irregular con respecto al uso de fondos públicos que pudiera beneficiarlos de alguna forma para crear empleos que hoy día no existen, pues obviamente va a causar esa indignación. Y por el lado de la Junta Central Electoral, creo que de nuevo... Felipe, ¿tú crees que al punto de que se pueda movilizar la Plaza de la Bandera en la misma magnitud que en febrero, por ejemplo? Lo de la Junta Central. Las protestas a raíz de la decisión. Yo no creo. Perdón. Todo va a depender de la determinación que haga la Junta Central Electoral, que hoy día tiene la oportunidad, porque tienen de su lado la credibilidad y la oportunidad que se le está dando de relanzar a la Junta Central. La Junta Central tiene una credibilidad mucho menor con respecto a años anteriores y esa es una situación que hay que resolver porque debe llegar con la máxima fortaleza institucional y legítima a ojos de la opinión pública para organizar el proceso interno y elecciones generales en el año 2024. En ese sentido, habrá que determinar una cuestión muy importante: si se va a continuar con el papel y el lápiz o se va a volver a intentar con el sistema de voto automatizado con el debido proceso de respaldo del software. En ese sentido, obviamente ese es el gran debate que deberá llevar a cabo la Junta Central con los partidos políticos. ¿Qué hacemos? Si empleamos de nueva vez el sistema de voto automatizado o nos quedamos con el papel y el lápiz. Hoy, si fuera este domingo las elecciones, evidentemente que fuera papel y lápiz, porque el sistema de voto automatizado no tiene ningún respaldo en términos de credibilidad. Pero eso evidentemente que va entonces a permitirnos responder la siguiente pregunta: ¿qué hacer con los equipos? Porque se invirtió cuantiosos recursos públicos para poder adquirir los equipos del sistema de voto automatizado. Entonces ahí habrá una tercera pata de la discusión. Una vez tengamos la decisión de si se opta por el papel y el lápiz, o que también tiene sus mañas, no es como que es infalible ese sistema, o el sistema de voto automatizado, y ahí podremos vislumbrar, porque será la gran oportunidad de resarcir el daño terrible que se le hizo a la institucionalidad y al derecho sagrado constitucional de ejercer el voto. Eso fue lo que causó la indignación en febrero y eso fue lo que llevó a la gente a protestar. Yo espero y creo que se está trabajando en ese sentido de que eso no se vuelva a repetir, porque si vuelve a ocurrir,
pues se le hará un daño mucho más profundo y cuyas consecuencias serán mucho más profundas que ver a gente protestando en la Plaza de la Bandera. Perdóname, Ámbar, nosotros somos un país muy, muy beligerante cuando se trata de tema político partidista. Nosotros somos vehementes. Hay dos situaciones que nos desbordan. La pelota y la política nos desbordan igualito. Entonces, me pregunto, a juicio de ustedes, ¿cuál ha sido lo más impactante, el hecho más impactante, si puede ser un solo hecho, o la cadena de hechos más impactantes a nivel político en 2020? Porque me parece que cerrarlo a un solo hecho es como muy limitante. ¿Comienza tú o yo, Felipe? No, dama primero. Bueno, yo considero que no es un solo hecho. Hay una cadena de acontecimientos que no inician en el 2020. Ojo, se inician con el fraccionamiento del PLD. Recordamos que el mes de octubre, aquellas elecciones primarias de este partido que dio al traste con la ruptura oficial y la salida del expresidente Leonel Fernández. A raíz de ahí, entonces, surge una nueva situación para el PLD que se fue arrastrando hasta enero, y en febrero entonces llega a la cúspide con la suspensión de las elecciones. Y aquí hago una observación, y es que las protestas, recordemos que no eran solo contra la Junta Central Electoral. En principio las protestas... Comenzaron por eso, supuestamente. Comenzaron por la suspensión, pero había una indignación y también había una parte descontenta de ese desmembramiento del Partido de la Liberación Dominicana, pero las protestas, recordemos que en principio también estaban enfocadas en denostar y contrarrestar y atacar situaciones del gobierno. En principio, cuando se hablaba del fraude, y como todo gobierno, en fin, pues el pueblo direccionaba esas protestas también al Partido de la Liberación Dominicana, que era el partido de gobierno en ese momento. Entonces, partiendo de ese desmembramiento en 2019, tenemos la suspensión de las elecciones de febrero, que para mí fueron la punta de lanza de todo lo que pasó después, sumado a todo lo que conllevó la crisis sanitaria a raíz del COVID-19, que también tuvo mucha incidencia en los procesos electorales que se dieron en la República Dominicana en el año 2020 y que, como bien decía Felipe, pues posicionaron al actual presidente de la República como la opción y la alternativa para cambiar ese estado de cosas, y el pueblo también de una u otra forma mandar un voto de castigo al gobierno de turno en ese momento. Para mí esos fueron los tres acontecimientos más impactantes, y de manera mayúscula evidentemente el COVID-19. Felipe. Bueno, básicamente para mi gusto comienza cuando en agosto del año 2018, me sumo a la causa-consecuencia. En agosto del 2018, Danilo Medina coquetea con una nueva reelección, porque la entrevista en Palacio Nacional que da, le preguntan si está pensando en reelegirse, y dice, hablamos en marzo, se refiere a marzo del 2019, y le dio tanta larga porque en ningún momento tuvo la oportunidad política, social, mediática, si se quiere, para poder reformar la Constitución otra vez como lo hizo en el 2015. Luego de ese discurso famoso de que sangre nueva, que yo nunca pensé en reelegirme, se recrudece la situación a lo interno del PLD, celebran primarias el 6 de octubre y se rompe el partido. Eso, obviamente, toda esa situación crítica repercute en un año 2020 que ya empezó muy tenso y que tenía una programación electoral importante, comenzando en febrero con las municipales y en mayo las presidenciales. Entonces, para mi gusto, la debacle institucional de volver a coquetear con la idea de reformar la Constitución con los fines puros y simples de que la persona de turno se mantenga en el poder, eso fue deteriorando a nivel social y político el debate, recrudeció a nivel de partido de gobierno, porque era el PLD hasta el otro día que tenía todo el poder de este país, y eso obviamente que tiene repercusiones económicas y sociales.
Por eso es que la situación política se vio tan recrudecida cuando se le da el golpe al sistema de voto automatizado y hay que suspender las elecciones. Entonces, la opinión pública ya estaba contraria a lo del PLD, culpa de manera natural al PLD por la situación del sistema de voto automatizado y luego irrumpe la pandemia. Es como que hemos tenido un golpe detrás del otro. Aunque son situaciones sanitarias, políticas y económicas, están relacionadas entre sí porque se potencian y crean un escenario que se le conoce como una tormenta perfecta. Porque tenemos crisis social, tenemos crisis económica y tenemos crisis política con la situación social consecuente. Por eso que lo que hemos vivido, lo que vivimos en el 2020, con las consecuencias económicas y políticas que estaremos presenciando en el año 2021, para mi gusto comienzan en el año 2018, cuando no se da por sentado que el presidente Medina va a simplemente respetar la Constitución. Y eso obviamente crea una situación de tensión tan grande en el país, de se va a introducir o no, hay sesión en el Senado, se iba a reformar la Constitución. Bueno, y estuvimos así hasta el último día prácticamente. Hasta julio del año 2019. Entonces, prácticamente luego, hasta el último día. Se baja Danilo Medina de la carrera y comienza la otra carrera, la interna del PLD, rompe eso al partido y bueno, crea la situación que ya conocemos. Entonces, una cosa llevó a la otra y a eso con el agravante de la entrada de la pandemia. Por tanto, República Dominicana no ha tenido respiro desde agosto del 2018 a la fecha. Esperemos que en el año 2021 tengamos un poquito más de espacio para poder entonces recuperarnos de esta situación que ha sido traumática. ¿Cómo toca? Una pregunta, Felipe. Perdón, en ese sentido, Felipe, ¿qué pasará con los partidos, con el actual partido del gobierno, el PLD? ¿Se van a seguir desmembrando? ¿Van a tener que ir a una reingeniería política? O sea, ¿qué va a pasar con los partidos de gobierno en este 2021? Bueno, si el PLD está en una reingeniería, es ahora o nunca. Pero se recuperará de toda esta caída y todos estos golpes desde el 2018? Depende, es que yo creo que el PLD no tiene conciencia de todos los golpes que ha ido recibiendo. Yo creo que el PLD estaba en una nube muy por encima del bien y el mal y no le tocaba absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo con los infelices mortales que estábamos abajo. ¿Se habrá desgastado políticamente? Bueno, a ver, por supuesto. Lo del PLD pueden hacer toda la reingeniería que quieran, pero creo que por el momento la tienen muy difícil de recuperar la confianza de la gente. No olvidemos que vienen de 6 años consecutivos de gobiernos. En el año 2017 o 2018 explota el caso de Brecht e incluye a muchos de sus propios... Eso iba a preguntar, ¿cómo toca la parte legal estos escenarios? La parte legal será determinante, porque si vemos los primeros 3 meses de gobierno del PRM, el PLD estaba con grito de guerra, es decir, todas las cosas que surgían lo criticaban. Fueron completamente anulados en cuanto surgió la primera acusación formal contra 2 o 3 hermanos del expresidente Medina y altos personeros de su pasada gestión gubernamental. Eso anula a los principales voceros del PLD y los aísla porque ya no están con la iniciativa del ataque, sino que tienen que defenderse. Y este fue un solo golpe. Me suena todavía dentro de mi cabeza lo que dijo Jenny Berenice hace pocas semanas. Dijo, iremos por todos y por todo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una situación, hay un hambre en este país de justicia, con el debido proceso. Siempre he sido partidario de eso, de que no hay que ganarse aplausos por procesos irregulares. Pero la sed de justicia y los resultados que el gobierno, a través de su Ministerio Público Independiente, puedan traerle a la gente, va a diezmar todavía más al PLD y le dará el capital político al presidente Luis Abinader para poder optar a mejorar su popularidad y optar a la reelección que está habilitado. Porque en términos económicos no podrá tener grandes resultados en el corto y mediano plazo. Es imposible. Ningún presidente del mundo lo podrá hacer. Podrá tener un buen relato sanitario con respecto al proceso de vacunación y podrá tener y consolidar ese discurso de justicia independiente y de sanción a la impunidad. En ese marco, la víctima principal en términos políticos será el PLD, que va a quedar completamente golpeado a lo largo del 2021 y será muy difícil sacudirse ese golpe y poder optar a retomar el poder en el año 2024. Obviamente falta mucho tiempo para eso, pero las acciones que haga el partido de gobierno, hoy PRM, van a repercutir a nivel de su popularidad y en desmedro del PLD, porque las falencias del partido anterior de gobierno serán las oportunidades de quien hoy está ostentando el poder. Leni. Bueno, yo me sumo, creo que el PLD atraviesa por una situación
la más difícil en la historia de su existencia. Y si no hay una... La pregunta de Ámbar es muy interesante, pero tampoco tenemos una, ¿verdad? Una bola de cristal. Una lámpara para ver qué va a pasar. La política se nutre mucho de las realidades y de las circunstancias de momento. Yo no me atrevo a dar a presentar un panorama tan concreto porque hay que esperar qué cosas pueden pasar con los procesos que están en el Poder Judicial, por ejemplo, pero sí está muy claro que si el PLD no hace una autocrítica, no se hace una autorrevisión y no asume de manera categórica sus errores para luego trabajar en esa transformación o esa reingeniería, para que se dé una reingeniería, Zoila, necesariamente tienen que hacer un proceso de autocrítica y no estoy tan segura de que se esté en esa... Eso no es muy fácil para los que se esté en esa posibilidad, en este momento, para ellos entonces poder trabajar en una reingeniería real que les pueda permitir, por lo menos, mejorar la situación que tienen por el momento, que como bien decía Felipe, se torna muy difícil por los aspectos colaterales que ya se mencionaron aquí del proceso judicial, la división del partido, que ciertamente ha afectado y sigue afectando a las bases de esta organización, y la situación que lamentablemente atraviesa, por así decir, el líder que en este momento presenta este partido, que es el expresidente Danilo Medina. Así que la situación es muy difícil para el PLD, pero reitero, la política se nutre de realidades y de circunstancias. Vamos a esperar en lo adelante cuáles acontecimientos pueden pasar para entonces evaluar un escenario de una forma más concreta, porque faltan prácticamente 3 años y medio para las próximas elecciones del 2024. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, para los fines del lugar, 3 años y medio pasan a una velocidad impresionante. Vamos para un pasan a una velocidad impresionante. Me pregunto, Felipe, y me pregunto, Lenny, ¿qué va a ocurrir con nuestro sistema de partidos? Porque ¿dónde quedamos? Prácticamente nosotros tenemos dos grandes partidos. Partido mayoritario nada más hay 2. ¿Qué va a pasar? Bueno, Zoila, no. Partido mayoritario... partidos grandes. En la práctica serían... Partidos grandes. Vamos a decir tres organizaciones con vocación de poder, porque a raíz del proceso electoral de julio específicamente y febrero, marzo no tanto, yo diría que julio del 2020, hay una nueva organización que resurge, porque ya este partido como tal existía, que es la Fuerza del Pueblo. No podemos dejar o perdernos en la perspectiva y subestimar esta organización política que en su primer proceso logró una participación que para ellos va a ser estratégica en todo lo que tiene que ver con el ajedrez y el juego político, los movimientos políticos de cara a las próximas elecciones. Tienen representación en el Senado, tienen representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, tienen diputados, tienen varios alcaldes. Entonces creo que hay que ponerle atención a la fuerza del pueblo. Tiene razón. Y sin lugar a dudas queda en este escenario igualmente como una tercera fuerza política en el país. No podemos... Ellos dicen que son la segunda. Bueno, la segunda en oposición quizás, hay que ver. Lo que sí yo veo, 3 organizaciones políticas, el PLD tampoco podemos subestimar, es un partido ya con vocación de poder que ha tenido la oportunidad y la experiencia de administrar la cosa pública en 4 ocasiones. A pesar de la crisis que está atravesando, también tiene una cuota de poder importante, sobre todo a nivel de la Cámara de Diputados. Pero el sistema de partido quedó muy lesionado en el proceso electoral pasado, esa es una realidad. El COVID tampoco permite y no ha permitido
que los partidos y las organizaciones puedan reunirse con sus bases, hacer actividades y convocatorias que permitan también evaluar o iniciar una perspectiva de recuperación o de estrategia. Todo es virtual y sabemos que esto limita muchísimo lo que es las actividades políticas propias de un país como el nuestro, que tiene una brecha digital muy importante. Entonces, vamos a ver qué pasa en el transcurso. Cómo es beligerante y la beligerancia no se lleva muy bien con la tecnología. Yo sí quiero, antes de que concluyamos, dar un voto de confianza al Pleno de la Junta Central Electoral. Yo creo que tienen una valiosa oportunidad de relanzar esta institución, y creo que además tienen también la mejor de las intenciones y están trabajando desde ya en lograr los cambios o las reestructuraciones, para que no se vaya a malinterpretar la palabra cambio, que necesita y amerita esta institución para darle credibilidad a la sociedad de cara a los próximos procesos electorales. Vamos a darle un voto de confianza y yo sé que sí, que se está trabajando en ese sentido. Felipe, tú decías que hay una sed de justicia y yo no sé qué tanto es justicia como que venganza. Lo que pasa es que la gente en el fragor, en las emociones de la campaña y del proceso como tal, obviamente que no sabe distinguir entre lo que es un debido proceso judicial y lo que es simplemente venganza pura y dura por el hecho de la situación por simplemente la venganza de las situaciones que ocurrieron en el pasado. La noche del 5 de julio, cuando sube Luis Abinader al escenario para aceptar de manera popular su victoria casi confirmada a nivel presidencial, la gente lo que le vitoreaba era que los queremos presos, refiriéndose, por supuesto, a los funcionarios del gobierno de ese momento. Incluso habían voces que decían que antes de enero, o sea, estamos ahora queremos presos. No habían presos, salíamos a la calle a reclamarlos. Por eso la sed de justicia. Pero en términos generales, me parece que el 2020 fue muy difícil para el sistema democrático. Dentro del sistema democrático está el sistema de partidos. Dentro del sistema de partidos, por supuesto, están los partidos. Y los partidos son organizaciones cuya credibilidad está muy por debajo de lo que fuera aceptable. Son de las instituciones o organizaciones con menos credibilidad a ojos de la opinión pública. Y eso es muy peligroso porque vemos en otros países cómo ha colapsado el sistema a raíz de una situación económica, social, pero también política. Si colapsan los partidos, colapsa el sistema democrático, podemos ver una repercusión mucho más grande y peligrosa con consecuencias más profundas. Por ende, creo que en aras de ello es importante que el PLD sobreviva. Más allá de que tenga que responder, de que sus voceros o representantes tengan que responder por cuál o tal motivo judicial, la supervivencia del PLD, el crecimiento de Fuerza del Pueblo, ejerce una presión sobre el partido de gobierno que es el PRM, y eso obviamente que es positivo para el sistema de partidos, porque no es saludable que un partido controle todos los estamentos de poder. No es saludable que haya otro partido, que no haya otros partidos que fiscalicen y presionen al partido de gobierno, porque lo vimos en los últimos 8 años. Total poder del PLD en el Senado, la Cámara de Diputados, a nivel de alcaldías, a nivel de justicia, a nivel de poder ejecutivo. ¿Eso qué pasó? Que la fiscalización fue disminuyendo y los actos de corrupción o supuesta corrupción incrementaron. ¿Cómo podemos reducir esos niveles de corrupción y de impunidad? Cuando hay mayor fiscalización de parte de los partidos, hay mayor fiscalización de los periodistas y hay una mayor presión social. Pero esas ideas, esas demandas se deben aglutinar a nivel democrático y partidario a través de los partidos políticos. Por ende, el futuro del sistema de los partidos a nivel dominicano va a estar reforzado por cómo podamos consolidar el sistema democrático. Y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, la Junta Central Electoral, que tiene una oportunidad dorada de relanzar la institución, recuperar la credibilidad, ganar legitimidad y, por ende, ayudar a que la democracia prevalezca. Por muy fantasioso o abstracto que eso se lea, es importantísimo porque es la única forma de que las instituciones de este país funcionen. Voy un momento a publicidad, en nuestro último corte de publicidad. Cuando regresemos de publicidad, sí quiero que ustedes hagan sus planteamientos sobre cómo vislumbran 2021 en el escenario político dominicano. Ya venimos.